Pues el contexto, ¿no? Sabemos que la zona, la región de la costa del estado de Jalisco es una de las donde hay mayores concentraciones de selva baja caducifolia con excelente estado de conservación y pues esta zona, sobre todo la zona que rodea la reserva, pues ha sido severamente transformada a partir de la década de los 60 y debido a la conversión, ¿no?, de la selva para el cultivo, la transformación en parcelas de cultivo y para la ganadería, así también como por el desarrollo turístico. En ese sentido, bueno, pues nos enfocamos al estudio de las hormigas como indicadores ambientales. Es un grupo muy importante por las funciones que desempeñan en los ecosistemas. Establecen relaciones casi en cada nivel trófico, tanto con plantas, animales, casi todos los seres vivos, y pues son considerados como ingenieros del ecosistema junto con las lombrices, debido a que modifican el movimiento y la disponibilidad de materia y de energía en el suelo, ¿no? Entonces afecta por ejemplo, con la construcción de sus nidos o la deposición de materia orgánica fuera de ellos, pues de esta manera alteran el movimiento de los nutrientes que también pueden afectar a otros organismos como las plantas y otros seres vivos que dependen de estos recursos. Entonces, pues también presentan una serie de atributos que las ubican como excelentes indicadores ambientales, que son alta abundancia y diversidad en casi todo tipo de ambientes, funciones ecológicas diversas como defoliación, depredación, granivoría, dispersión de semillas, ¿no? Y también son organismos que presentan una rápida respuesta a los cambios en las condiciones microclimáticas del suelo. La forma en que las comunidades de hormigas se pueden ver afectadas se da principalmente de dos maneras. De manera directa, pues a través de la remoción de sus colonias y de la reducción o los cambios en la disponibilidad de sus recursos de anidación y de forrajeo, que son los dos factores principales que determinan el ensamblaje de las comunidades de hormigas. Y de manera indirecta, pues a través de los cambios en las condiciones microclimáticas del suelo, del ambiente en general, provocados por cambios en la cobertura vegetal. De manera que estos cambios pueden llegar, por ejemplo, cambios sobre todo en la temperatura, en la humedad, en la radiación solar, a nivel del suelo, pueden afectar la respuesta fisiológica y el comportamiento de las hormigas. En el nivel en el que la perturbación del ambiente puede afectar a las comunidades de hormigas, pues depende de estos factores, ¿no? Primero, de la naturaleza del disturbio, sea natural, inducido, de la frecuencia e intensidad de ese disturbio, de la permanencia con que el ambiente está siendo transformado, de la composición de especies al inicio de la perturbación y de la distancia a una fuente de propágulos. Sí. Entonces el objetivo de la tesis pues fue caracterizar de manera general las comunidades de hormigas en términos de abundancia, riqueza, composición de especies y grupos funcionales, y con la intención de identificar aquellas especies que podrían ser pues utilizadas más adelante en algún momento para evaluar el estado de conservación de un sitio y que podrían incluirse también dentro de programas de monitoreo ambiental en la zona de estudio. Bueno, la zona de estudio, los sitios de estudio se seleccionaron tres condiciones, que es selva primaria, selva madura, sitios en regeneración. Los sitios pues debían de presentar al menos 25 años de regeneración, y ambientes con manejo. Fueron dos parcelas, dos cultivos, un cultivo de temporal y dos pastizales inducidos. Aquí está la zona de los sitios de muestreo. Se ubica más hacia la zona que es administrada por la Fundación Ecológica de Cuixmala. Y bueno, ¿sigue? ¿Por qué se seleccionaron estas tres condiciones de estudio? Pues porque son las que prevalecen en la región de acuerdo con la historia de manejo del suelo. Como podemos ver, pues las zonas o los sitios de selva son desmontados para darle lugar a
al establecimiento de campos agrícolas y tradicionalmente pues se utilizaba el sistema de roza, tumba y quema. Entonces los campos agrícolas que se establecían pues, eran cultivos de temporal, pero debido a la baja productividad, ¿no?, del suelo, porque no hay un gran aporte de materia orgánica, pues la productividad disminuye en los primeros años. Entonces lo que ocurre con las parcelas pues es lo siguiente: una es que esos sitios pues ya no se siembren más y se introduzcan pastos exóticos africanos para el pastoreo por ganado. Y la otra opción es pues que se abandonen simplemente, o después de darles ese manejo primero agrícola, después agropecuario, pues se abandonen y se dé paso a un proceso de regeneración natural. En términos de estructura de la vegetación, pues estos sitios son más parecidos a la selva primaria que los ambientes con manejo, pero en términos de composición pues difieren mucho, ¿no? Estos sitios están dominados la mayoría de las veces por una o dos especies de plantas principalmente leguminosas. Y bueno, los sitios que se utilizaban con parcelas de manejo, pues ahí varía mucho tanto el tipo de plagas como de animales cultivados, animales criados. Los métodos que se utilizaron, bueno, en cada sitio se establecieron 2 transectos. Se utilizó el protocolo de muestreo para las hormigas de la interfase hojarasca-suelo, que consiste en colocar de un lado trampas pitfall de caída, del otro lado tomar muestras de hojarasca para la extracción de hormigas mediante extractores mini Winkler, y se complementa con una colecta manual. Pues este muestreo es estandarizado y lo que permite es establecer comparaciones con otros estudios. En todos los sitios se realizó lo mismo. El muestreo, como yo les comentaba, se realizó en el año de 2008. Se realizaron 2 muestreos en secas y 2 en lluvias. Los resultados, un resumen general de lo que se encontró. Bueno, en cuanto a riqueza, en total se registraron 65 especies, morfoespecies de hormigas, 32 géneros y 7 subfamilias. De estas, en el estudio solo 20 se pudieron determinar a nivel específico. Los resultados de riqueza de subfamilias registradas y de géneros corresponden y son consistentes con los reportes de riqueza tanto a nivel mundial como en el país, en el sentido de que las subfamilias más ricas corresponden a, no sé si los nombres, pero Myrmicinae y Formicinae. Aquí están, estas son las más ricas. Y los géneros, pues, sobre todo Pheidole, Crematogaster, Pseudomyrmex y Camponotus, ¿no?, que son en general los grupos pues más diversos. Lo que podemos observar en esta gráfica no solo la riqueza, sino también pues composición. Como podemos ver, las selvas primarias y secundarias se presentan los 7 subfamilias de hormigas, y en los ambientes con manejo ya no están presentes el grupo de las ponerinas, y de los depredadores que estos que están por acá son depredadores especialistas, ¿no? Y pues la mayor riqueza en general, también considerando la estacionalidad del ambiente, pues se encontró casi siempre en la temporada lluviosa. Bueno, también aparte de lo que se registró, se hizo una revisión bibliográfica de todos los estudios que se habían publicado en la zona referentes a hormigas, y para obtener el listado actualizado, ¿no? Hay un montón de especies que faltan por ser identificadas y determinadas a nivel específico. Entonces, pues se obtuvo este listado, que son las que sí están reconocidas, y pues este listado comprende 7 subfamilias, 25 géneros y 45 especies, de las cuales 13 de las que se registraron en nuestro estudio pues son nuevos registros para la localidad, al igual que los géneros Nesomyrmex y Leptogenes. En general, de las variables medidas, riqueza, diversidad, abundancia y equidad, bueno, pues se aplicaron análisis de varianza,
para determinar el efecto de la temporada de la condición y de la temporada. En la mayoría no hubo efecto de ambas, solamente de un factor. En la riqueza no hubo diferencias significativas entre ambientes, solamente entre temporadas, registrándose la mayor riqueza en la temporada lluviosa. Pero igual, aunque no existan diferencias significativas, pues sí podemos observar una clara tendencia en la disminución de la riqueza conforme la perturbación del ambiente se incrementa. Algo muy similar se encontró con la diversidad. Ahí sí encontramos diferencias significativas, principalmente entre las selvas primarias y los ambientes con manejo, y pues, entre temporada seca y lluviosa. La mayor diversidad se registró en la temporada lluviosa. La abundancia y la equidad presentan un patrón opuesto al de la riqueza, ¿no?, y la diversidad, de manera que en los ambientes con manejo se presenta la mayor abundancia de especies. Aquí dominan pocas especies, y entre las selvas, pues entre las selvas no hay diferencia entre dominancia, casi siempre dominan de manera más equitativa las mismas especies, y entre temporadas se encontró una mayor abundancia en la temporada lluviosa, pero la equidad resultó ser la misma, de manera que las que dominan en una temporada también dominaban en la otra. Bueno, como patrón general, tanto de la riqueza como de la diversidad, se observó que es dependiente de la escala espacial de análisis. Y también ya se registraron otros estudios, en el sentido de que en escalas muy pequeñas a nivel de unidad muestral, pues parece ser que los sitios perturbados son los que presentan una mayor riqueza y diversidad de hormigas. Pues sí, a una escala pequeña, debe ser, lo que indica es que las condiciones ambientales son más heterogéneas y entonces tenemos una mayor diversidad, pero conforme la escala se va incrementando, ¿no?, a nivel de sitio y de un conjunto de sitios pertenecientes al mismo ambiente, pues el patrón se invierte, de manera que en el ambiente de selva primaria y de selva secundaria, la riqueza y la diversidad es mucho mayor. Es decir, conforme el nivel, sí, la escala espacial se va ampliando, en los ambientes con manejo, pues las condiciones son las mismas, ¿no?, y las especies que vamos a encontrar también. No hay mucho recambio de especie, pero en las selvas primarias las condiciones son más heterogéneas y por lo tanto encontramos una mayor variedad de hormigas. Y antes, por favor, nada más para mencionar esto, pues la respuesta o el patrón de diversidad de las hormigas se ha relacionado mucho con la hipótesis de la complejidad de heterogeneidad ambiental, en el sentido de que ambientes estructuralmente más complejos pues presentan una mayor disponibilidad de nichos y oportunidades de forrajeo para las hormigas. ¿Sigue? Bueno, eso es en cuanto a la composición de especies en general. Ya podemos hablar un poquito de lo que se identificó con este trabajo. Pues reconocemos especies generalistas, tanto especies generalistas quiere decir que se encuentran en todos los sitios y en ambas temporadas, ¿no? Especies exclusivas a un ambiente solamente o a una temporada, y especies con tendencia a habitar niveles de perturbación bajo, intermedio o intermedio alto. También reconocimos, aquí tenemos el listado de las especies y aquí cuáles son las exclusivas. Se identificaron especies como indicadoras de sitios conservados, aquellas que solamente están presentes en las selvas y que desaparecen de los ambientes perturbados. Esos géneros son Eciton, Acromirmex, Pseudomirmex, Cephalotes y Crematogaster. Aquí puse unas imágenes nada más para ubicarlas. Antes, por favor. Pues Eciton, estos géneros de hormigas, porque la mayoría faltan identificar a nivel de especies, pues tienen hábitos especializados, dietas especializadas, de manera que algunas solo son arborícolas, otras se alimentan de algún tipo de artrópodo, ¿no?, en específico. Por ejemplo, este es el género Pseudomirmex, son hormigas que tienen asociaciones con plantas, con acacias, por ejemplo, que también se encuentran forrajeando en flores, en la vegetación. Entonces, inclusive, no se conoce bien su papel, pero de algunas inclusive se piensa que pueden tener un papel importante en la polinización de algunas plantas. Esta es una hormiga defoliadora, de las que cultivan hongos.
Estas son, es el género Crematogaster, que atiende los exudados líquidos de algunos hemípteros. Estas son las hormigas cefalotes o cabezonas, les llaman también hormigas tortuga, porque anidan en los árboles y como tienen una cabeza muy ornamentada, pues con eso tapan las entradas, ¿no?, a sus nidos. Y este género de hormigas es conocido como género de hormigas legionarias o nómadas, que son cazadores, ¿no? Tienen dos fases, una estacional y una móvil. Durante la móvil van depredando todo lo que encuentren a su paso. La que sigue, ¿sí? Y aquí vemos que también reconocemos especies que son indicadoras de ambientes perturbados, que no se encuentran en estos sitios. Se ven favorecidas por ambientes abiertos con altas temperaturas, y pues son la hormiga de fuego, Solenopsis geminata. Son de un grupo del grupo de las hormigas de fuego que su origen es sudamericano. Son hormigas que tienen hábitos pues sí generalistas, pueden explotar una gran variedad de recursos, pero y por lo mismo de que pues también pueden llegar a constituir plagas o afectar inclusive algunos cultivos. Esta otra, la hormiga loca, Paratrechina longicornis, le dicen loca por el comportamiento errático que tiene. Es como fácil de identificarla en campo, ¿no?, porque se mueven como muy rápido y están en zonas que están pues precisamente abiertas y donde la radiación solar es muy alta en el suelo. Estas son otras dos hormigas del género Monomorium floricola, es Sevenimum. Esta no se conoce mucho usted, pero no hay mucho acerca de su impacto, de su biología. Esta especie en sí, pues tiene sobre todo un mayor impacto en cultivos, ¿no? Afecta al gusano de la seda en otras regiones en Asia y se le asocia a cultivos de palmera, y precisamente esta especie se encontró en una de las parcelas donde habían palmeras de coco, ¿no? Por lo cual pues se justifica su presencia. En cuanto a grupos funcionales, también se determinaron los grupos funcionales. Esta clasificación en particular la desarrollaron de acuerdo con la respuesta de las hormigas a la perturbación del ambiente. Y pues se reconocen tres, ¿no? El autor que propuso esta clasificación se llama Andersen, es un mimecólogo que ha desarrollado muchos trabajos precisamente utilizando las hormigas como indicadores, pero sobre todo en la región de Australia. Y estos, digamos, que son los equivalentes al Nuevo Mundo, América. Entonces, en la zona se reconocen los 9 grupos funcionales propuestos. Los que predominan son los generalistas. Y, como podemos ver, en selva primaria y secundaria están todos. Y aquí, en ambientes con manejo, pues también aquí están las oportunistas. Las oportunistas son consideradas especies oportunistas introducidas, que se ven favorecidas por la perturbación. También son pioneras, generalmente son las primeras que llegan a establecerse en lugares que han sido perturbados. Y pues como podemos ver en los ambientes con manejo, la proporción es mayor. Y aquí ya no encontramos los que son los depredadores especialistas, ¿vale? Me parece que el colorcito moradito desaparecen, ya no está ese grupo, y también desaparecen algunos especialistas en clima. Ya. La última. ¿Ya se acabó el tiempo? Ok. Bueno, esto nada más para terminar. En general, pues las selvas primarias y las selvas secundarias son las más parecidas. El mayor intercambio de especies se establece entre las selvas primarias y los ambientes con manejo. Y podemos dar la última. Bueno, pues el ensamblaje de las comunidades de hormigas en la zona está determinado espacial y temporalmente. Espacial por la perturbación del ambiente y temporalmente por la misma estacionalidad de la selva. El alto nivel de perturbación que sufre la selva tiene efectos negativos sobre las comunidades de hormigas, de manera que desaparecen aquellas que tienen hábitats especializados y prevalecen las que son oportunistas. También se reconoce la importancia de la matriz de selva conservada como una fuente de propágulos.